Shalom, buen día. ¿Cómo están? Seguimos orando por Israel, seguimos orando por las cosas que están pasando allá, por estos eventos fortuitos. Aunque pareciera que nada es fortuito, yo considero que no, todo está planeado, todo hace parte de un proyecto, de un plan. Aunque lo desconozcamos o no entendamos o nos falle nuestra inteligencia, no significa que el cielo no esté. Y creo que sí uno debe tomar un partidismo y uno sí debe de determinarse, pero yo me determino por el reino de los cielos, dando a entender que oro por ambos, porque en ambos lados el pueblo es el pueblo y uno sabe, y uno viró prácticamente que lo que se conoce mal llamado Palestina está dividido en dos grupos, los de la Franja de Gaza y el resto. En ese orden de ideas uno se da cuenta que hasta niños y civiles entraron y uno ve los primeros videos crudos. Yo tengo muchos contactos allí y uno ve que hasta los borraron y no los dejan pasar. A mí me los borraron de mi perfil, que los publiqué, que me los enviaron, y uno ve niños participando, civiles participando. No solamente fueron los de los malos estos guerrilleros, también civiles, pero hay que diferenciar porque cuando uno ve a la niña esta alemana que matan, que la llevan ya muerta prácticamente exhibida, hasta civiles le pegan con garrote en la camioneta. Entonces uno se da cuenta que también ellos participan. Son civiles e inocentes, no tan inocentes. Pero no podemos mezclar a los del otro lado. Esa es la franja de Gaza. O sea, que los hay, eso es sin discutir. Entonces yo creo que yo me determino por el reino y oro por todos, por la vida, por la paz, por la tranquilidad de ellos. Y que el Eterno guíe y el Eterno vaya haciendo su obra, porque la vida es la vida en la expresión que esté o en los conceptos que esté. Y quiero continuar con lo que he trazado como qué es el Evangelio o qué es la Besorá. Y voy a leer en el libro de Efesios capítulo 2 verso 17. Dice, y vino, anunció las buenas nuevas, la Besorá de Shalom a todos que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Los Yehudim, los judíos. Esto lo escribe Shaul ben Gamaliel y se le escribe a Timoteo, se conoce también como Ben Shaul de Tarso, pero no porque sea hijo biológico, sino hijo engendrado por la Besorá, o sea, por el mensaje. Para, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada en un mismo rúa al Padre. ¿Sí ves? A donde no vamos a ser judíos, al Padre, dice. Es interesante, el Padre es el Abba, entrada al Padre. O sea, el mensaje se ha expuesto equivocadamente. Así que ya no soy extranjero, ni albenedizo, sino conciudadano de los Kadoshim, miembro de la familia de Elohim. O sea que casi el porcentaje del mensaje es que somos parte de una familia y que estamos volviendo al Padre. No creando una nueva religión, no creando una nueva filosofía, sino que el mensaje de la Besorá o el mensaje del Evangelio a los que estaban lejos y a los que estaban cerca es que entendamos o que entiendan que hay una entrada al Padre por el Espíritu, que el Padre nos abrió un espacio por medio de Yahoshua, o Yahoshua nos abre un espacio o nos hace un camino para entrar ahí al Padre y ser miembro de la familia de Elohim. Así que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kadoshim, miembros de la familia Elohim. Para que no creas que eres de otra cosa, sino miembros de la familia, miembros de la familia. O sea, ahí nos ha metido, ahí estamos metidos, ¿ves? Los no judíos, o sea, los de las naciones. Porque nos llamaban o nos hacían creer que éramos abortivos, benedictos. Es más, hay gente que aún cree que no tiene nada que ver, pero hay una familia y esa familia hacemos parte. Los judíos y los no judíos hacemos parte de la misma familia. Mishpaha, edificados sobre el fundamento de los Shaliachim y de los Nevi'im. Shaliachim, apóstoles, y Nevi'im, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahushua HaMashiach, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para hacer, ojo, Beit HaMishdah, casa,
casa santo del Señor, una casa apartada para Hashem. Eso es lo que se está diciendo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en la Ruach HaKodesh. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? Que Hashem se ha propuesto edificar, edificar en las cuales los elementos de este edificio somos piedras vivas. Judíos, o sea, israelitas, y no judíos, gentiles. La palabra gentil no traduce idolatría. En un tiempo era sinónimo. Obvio, el gentil tenía sus dioses, pero la palabra gentil no es la realidad de pagano o idólatra. No, la palabra es plural y es naciones. Goim, naciones. Los de las naciones y judíos. ¿De qué se forman? Y aquí sí quiero hacer claridad y enfatizar algo. Si el Eterno es la figura de Abraham y Abraham le buscó esposa a su hijo, quiere decir que Isaac es figura de Yahoshua y Elíasar es la figura de la presencia divina. Pero, ¿qué es Abraham y qué es la presencia divina? Es lo mismo, son figuras. Elíasar tiene la orden de Abraham de buscarle una esposa a Isaac. ¿Ven? En este caso, el que da la forma es la presencia divina, que es el mismo Eterno, porque el Eterno es espíritu, no es que hayan tres personas, el Eterno es espíritu. Dice, y el espíritu, entonces la presencia divina es la que nos guía, que se podría llamar como la Shejinah. No es diferente, no es aparte, no obra independiente, es el mismo creador, el mismo bendito sea, Hakadosh Baruj Hu. Y si ese es el caso, como algunos están predicando la segunda venida del Señor, toca replantearlo. Porque si estás pensando y has creado una teología o te has comido una teología sistemática y te formaste y tienes lo que estás hablando, es que eso lo creó la Kunza, un chileno sacerdote que habla de los tiempos, que habla de la dispensación de los tiempos. Y si tu teología del avenimiento o tu teología del rapto de la iglesia que estás predicando es de la dispensación de los tiempos, déjame decirte que estás equivocado. Porque no existe tal cosa. Porque cuando la Kunza entendió o comprendió o trajo ese concepto, Israel como nación no se había levantado. ¿Cómo te queda? No se había levantado. Así que analiza y piénsalo. Entonces, él vio un contexto distinto y ese es el problema cuando la gente no estudia, sino que replica, o sea, parecen loro y no investigan. ¿Ven? Israel en el 48 se levantó porque es la profecía, levantará una nación, en un día se levanta y a la teología te cambia. Y los que no la renovaron, los que no se reencaucharon, entonces siguen pensando de una manera toda atroz, sin concepto, sin principio, sin fundamento. O sea que eso no resiste ni una revisión histórica, ni una revisión escritural, ni hace parte del pensamiento de los apóstoles. ¿Ves? Porque los apóstoles no estaban pensando una cosa y otra. Somos miembros de una sola familia. Así que si esta es las bodas del Cordero, que yo dudo, porque aún faltan otras profecías que cumplirse. ¡Ay, es que viene el Señor! Con una prédica toda fatalista. Hay que prepararse. Pero no hay que generar temor ni miedo. Porque el creyente tiene confianza y seguridad que viene. ¿Quién viene? Pues viene aquel que prometió venir. Él es el que viene. ¿Ven? Entonces no da miedo. Entonces prepárate. Entonces, él viene en los juicios de Dios. Por favor. Más cordura. Y es entendible que hace parte de un desconocimiento. Continúo. Entonces, la novia viene siendo Israel. Entonces, ¿de qué se conforma la novia? De judíos y de las naciones, como lo dice aquí. Porque somos parte de una familia. Entonces, si la iglesia cree, o le están predicando, le han predicado, que es la iglesia que se va, no sé para dónde se va, pero que se va, y que Israel se queda, déjame decirle que esa doctrina está trasnochada. Son frijoles que te están haciendo daño. ¿Ven? Vuelve a cocinar, vuelve a estudiar, porque no es así. Porque el Eterno no va a dejar a su pueblo y entonces va a llevar al no pueblo. Porque la mujer que se va a casar o la mujer que hace parte de la Keilah, que la Keilah es Israel, no es otra cosa. Cantares de los cantares, o Shir Hashirim,
70 son las novias, paz. Una es la mía, la paloma mía, la amada mía, la esposa mía, es una, y esa es Israel. Hoy en el día, cantidades de doctrinas, cantidades de predicadores, no sé con qué juicio hacen eso. Dicen, nosotros somos la novia. Bueno, 70, allá están, 70 son, pero una son la del Señor. Y la del Señor es una que se llama Israel. Israel se compone, esta novia se compone, Pablo dice, o Shaul dice en el libro de Gálatas, el Israel de Dios, el Israel de Dios. Ando dando énfasis de los redimidos, y está hablando en futuro. Entonces se compone de judíos, temerosos, nacidos de nuevo, y de no judíos, o sea, gentiles, que ya dejan de ser gentiles porque son injertados en el árbol natural, siendo árbol silvestre, el olivo silvestre es injertado en el olivo natural, y esa es la que dice la familia de Dios. Los que estaban lejos, los que estaban cerca. Ahora sí te das cuenta que el Evangelio no tiene nada que ver ni que predicar con arete, ni la falda larga, ni al arreglo personal. Ese Evangelio, ¿de dónde salió? ¿Quién se inventó eso? Si el Señor murió y el Señor nos redimió, ¿cómo es posible que te condene algo exterior? ¿Sí ven? Yo entiendo que eso hace parte de culturas antiguas, que la gente no se renueva su mente, pero no es una obligación, es una convicción, es una realidad. Y esta realidad es que Hashem es haciendo la obra en el Espíritu. Como lo dice aquí, edificando. ¿Qué es lo que está edificando? Un cuerpo. Y ese cuerpo se llama el Hijo. ¿Ven? El mensaje no es lo que te han dicho. Y lo más seguro que no es lo que tú crees que es. Vamos a traerte y a trazarte una palabra. Así que para ser parte, y si tú quieres irte a donde te quieres ir, que no sé para dónde, que te están llevando. Que para el cielo. Pues hay que ver qué es lo que dice cielo. O es lo que Shaul dice, o los apóstoles dicen, o los profetas dicen como cielo. Porque hasta aquí lo que vemos es que somos parte de una familia. Y que nos ha acercado. Y nos va a meter y nos ha metido. Y lo que vamos a ir al Padre. No crear una nueva doctrina, no crear una nueva iglesia, porque no creó. Hechos 2 no habla de una nueva iglesia, habla es de unos judíos que reconocieron a Yahoshua como Mashiach, que murió, resucitó y anunciaron estas buenas nuevas. Eso es la buena nueva, eso es el Evangelio. El Evangelio no es que, que te vas para el infierno. Tal cosa no es correcta. Ahora Centroamérica, bueno, siempre ha sido así. No en general. Mandan al infierno, hijo del diablo, a todo mundo. Y hay gente que cree esas cosas. Y eso no es así. Y en Sudamérica, ¿y por qué Sudamérica? Y lo voy a hacer claro. Porque así, Puerto Rico en un tiempo, cuando yo era chico, me estoy refiriendo a mi adolescencia, que yo ya era líder y era conocedor de este tema en las iglesias en el Ecuador. Los predicadores que nos alimentaron, que nos adoctrinaron, eran puertorriqueños, con un evangelio muy fanático. Era Cristo viene, era Maranata, todo eso en las iglesias pentecostales fuimos educados, formados por estas personas que de conocimiento no tenían mucho, pero eran fanatismo, y eso atrajo en ciertos países, y eso uno puede ver el supuesto evangelio que se ha traído y las supuestas iglesias que están montadas con unas doctrinas todas trasnochadas, es porque obedece a quien les enseñó. Pero aquellas iglesias tradicionalistas como Bautista, como Congregacionalistas, como Alianza o Cuadrangular, tienen una forma de pensar menos. ¿Ves? No son tan fanáticos, pero no significa que tengan el fundamento. Significa que tienen una exposición diferente. Y así se mueven, y así son sus creencias. Y claro, porque el hijo va a imitar a sus padres, pero eso no significa que sea la realidad y la verdad, pero son más tolerables. Y de esos dos movimientos fuertes, hablando de la iglesia, porque hablo de ellos, porque conozco de eso nace lo que se llama las famosas carismáticas hoy en el día, que tienen algo de los tradicionales y algo de los pentecostales.
que se abrieron y son ahora las megas iglesias o las macros iglesias, pero doctrinalmente siguen igual y hasta a veces peor, porque son las que han roto los esquemas. Y aquellos que hacen creer que es la doctrina verdadera, la doctrina sana, que de sana no tienen nada. Porque hay que entender cuando Saúl dice que es la sana doctrina. Cuando Saúl habla de la sana doctrina, se está refiriendo a las enseñanzas de los apóstoles. No a la enseñanza de la reforma, no a la enseñanza de la patrística, sino a los apóstoles, porque esto se torce entre la patrística, entre el siglo tercero, segundo, tercero, cuarto, y de ahí se va torciendo las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, y se trae un evangelio o una enseñanza equivocada, no al 100. Pero cada día se van sesgando más y van creando doctrina, y por eso es que existen tantas divisiones dentro del movimiento protestante. ¿Ven? Es por eso. Entonces, hoy dice, el evangelio dice, ¿cuál evangelio? El evangelio puesto por ti. El evangelio pentecostal, el evangelio trinitario, el evangelio cuadrangular, el evangelio expuesto ¿por qué doctrina? ¿Por qué iglesia? ¿Por qué dominación? No puedes llamarle evangelio a eso. Eso es una caricatura de lo que los apóstoles enseñaron. Hablemos claro. Eso es una caricatura. Y continúo. Sí, viene la segunda venida del Señor, que hay que replantearla, porque la doctrina del Señor es la Cunza, que se llama la dispensación. Y si tú tienes el concepto de la doctrina de la dispensación para hablar del advenimiento, de la segunda venida, de la donde, déjame decirte que tienes que replantear, tienes que reencaucharte, porque esa doctrina no es correcta. Porque el momento en que Israel se levanta en el 48, te cambió. Y si no lo sabes, te cambió. Porque aquí está Israel, que es la Torá, y la iglesia. ¿Y entonces qué? ¿Acaso Apocalipsis 12 nos dice aquellos que tienen la fe en el Adón Yahushua y guardan los mandamientos de Dios? Entonces, porque eso era en el principio de los apóstoles, tenían la fe en Yahushua, la confianza, la seguridad, pero tenían los mandamientos, guardaban Shabbat, guardaban la fiesta, no era domingo, no era otra cosa, tenían los fundamentos de los profetas, y los profetas nunca hicieron un culto en domingo, nunca. Ese es el fundamento. Entonces tú que estás hablando de un verdadero evangelio apartado del mensaje de ellos, entonces ¿de cuál verdadero evangelio me hablas? ¿O de cuál verdadero evangelio dices? Ven, vamos a replantear esto. Vamos a tomar esto. Y solo estoy tomando unos cuantos versos del libro de Efesios, capítulo 2. Porque se está edificando es un cuerpo en el cual somos miembros. Y estoy seguro que también eres miembro, pero no sabes. No sabes, somos miembros en particular de ese cuerpo. Porque el Eterno es bueno y su misericordia es para siempre. Pero como no sabes, entonces tiras y jalas y rompes en vez de sumar y no restar. Porque si eres redimido, y yo entiendo que la gente predica una cantidad de cosas porque no tiene sentido, porque no sabe más. La iglesia protestante evangélica se dedicó a predicar fue al exterior. Y entonces cree que tener una falda larga y un cabello largo y no arreglarse las mujeres, creen que eso es santidad. Eso no es santidad. Eso tiene que ver, es con un modismo. Y ese modismo se usó allá en Estados Unidos, los AMI, que aún siguen así, congelados en el tiempo. Entonces critica todo. ¿Qué tiene que ver la ropa con la salvación? Con la redención. Nada tiene que ver. Pero sí tiene que ver que cada cual toma su estilo y de acuerdo a su estilo pues se viste. Pero no te va a hacer ni más santa ni menos santa. Y a los hombres que solo pasan criticando de esa iglesia. Entonces a mí me enerva porque dicen, ay, la hermanita que viene con faldita corta. Bueno, sales a la calle y hay muchas mujeres con faldita corta. ¿El problema es la hermana o el problema eres tú, codicioso? Ay, es que están tentando a los hombres. ¿Quién dijo que está tentando? Si ella se arregla porque le gusta arreglarse, porque se siente bien y es para su esposo, entonces el problema no es el arreglo de ella, el problema no es su forma de vestir, el problema es tu mente podrida, tu codicia. El mandamiento dice no codiciará. El mandamiento no dice que no se ponga, que no se arregle. Bueno, hay que ser modestia y eso tiene que aprenderlo y el temor de Dios le va a decir cómo y a dónde, pero tú no tienes que imponerle nada a nadie.
Entonces, ese es el evangelio que está predicando y ese es el evangelio de verdad, supuestamente. ¿Qué evangelio de verdad? ¿En dónde hay un mensaje ahí? ¿En dónde hay una realidad ahí? Ahí lo que hay es fanatismo. Y tengo que ser claro, yo soy ecuatoriano, vivo aquí en Colombia, pero ese mensaje que se trajo y que sobre todo Latinoamérica, Centroamérica mandó misioneros puertorriqueños y venían con un movimiento pentecostal muy fanático, muy fanático. Y eso es lo que formó gente fanática, que aún no han querido levantarse. Y cuando salen de allí, se van a los extremos. Y no hay un centro. O sea, son los extremos. O sea, el extremo de fanatismo y se van al otro extremo de mundanalidad. ¿Y en dónde está el centro? Y yo entiendo, porque no saben qué hacer, cómo hacer, porque no tienen una cultura bíblica, porque no tienen una lengua bíblica, porque no tienen unas normas. ¿Y sabes por qué? Porque eso lo da la Torá. La palabra Torah viene de Kol Torah, de la cultura de la Torah. Entonces, ay, la cultura cristiana, tal cosa no existe. Lo inventaron, pero no tiene fundamento, porque no saben dónde fundamentarse. Porque lo que te da el fundamento es la Torah. Es la Torah, es el Taná. Por eso el apóstol dice, fundamentado en los apóstoles. Claro, que son las enseñanzas del Adón. Y profetas, dando a entender, no son profetas nuevos, dando a entender de los profetas del Tanaj. Y los profetas del Tanaj todos eran hebreos, todos eran judíos y tenían cultura. Y los apóstoles tenían cultura. ¿Cuál cultura? La cultura de la Torah. Guardaban Torah, guardaban Shabbat. Guardaban la fiesta, guardaban las cosas. Y eso lo que los hacía hacían parte de una familia. Tú que eres gentil, tú que vienes de otra parte, fuiste engendrado. Y a través de Yahoshua te metieron en el olivo silvestre y haces parte de una familia. No creas otra familia. Ya hay una familia y la familia se llama la familia de Dios. Y la familia de Dios tiene cultura, tiene Torah. Tiene Torah. Así que vamos a replantear eso. Porque lo más seguro, tú que estás esperando la segunda venida del Señor, pero no estás preparado, como hoy tantos fatalistas están hablando, no te vista que no vas. ¿Para dónde vas? Pues vamos a aclararte para dónde es que vas. Porque yo no sé para dónde es que están diciendo que se van. ¿Cierto? Posiblemente quedas con los crepos hechos, porque te has formado y haces parte de algo que no lo es. Porque lo que sí es que la Keilah, la novia, es Israel. Es Israel. ¿Ves? Es Israel. Es la novia. La novia no es gentil. Jamás el Eterno casaría a su hijo con una gentil que no ha sido ni circuncisa, ni conoce cómo agradarle. Entonces, pero tú has sido injertado. Si tú te quieres salir de ahí, es tu problema. Pero has sido injertado, entonces aprende cómo agradar, aprende a conocer, aprende a saber de qué se trata. ¿Correcto? Y dice que verso 21, en quien todo el edificio, o sea, tú eres parte, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, o sea, una casa. En el Espíritu, correcto, ¿ve? Al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim, en el Espíritu. O sea, son figuras, son figuras. Yo sé que la Iglesia Cristiana Católica con el movimiento de Nicea creó otra cosa aparte y de eso se creyeron la película que ahora eran los mejores y que el Señor los levantó a ellos, los gentiles, y entonces porque eso era político en el momento. La Iglesia fue la contraposición, ya Israel no estaba como nación. Entonces quiso como ocupar, se llama doctrina del reemplazo, estudia, se llama teología del reemplazo. Entonces ese reemplazo, todo lo que era Israel lo tomaron ellos. Entonces tuvieron la supremacía papal y llegaron hasta 1200. Y luego viene el movimiento protestante, entonces como sale de la Iglesia Católica, entonces cree que es algo aparte. No, no es algo aparte. Esto inició en el pueblo hebreo. Y todo tiene un causa. Mira los ríos, todo tiene una causa. Y un cauce, vuelve al cauce. Por eso, los que estamos regresando, estamos diciendo, mira, vuelve a la causa, vuelve. Y aquí el texto dice, las sendas antiguas. Y las sendas antiguas no se refiere a una doctrina, se refiere al pueblo. Al pueblo. Paraos en los caminos y preguntad cuáles son las sendas antiguas y volveos a ellos. Esas son las sendas antiguas. Y las sendas antiguas se refiere a Israel. Senda es camino. Al camino. La palabra hebrea, hay dos palabras, los he dicho. Derek. Derek Hashem es camino al eterno. Derek a Hashem. Derek, senda antigua.
Sí, ese es el camino, que ya está hecho. No tienes que hacer, no tienes que inventarte, no tienes que tumbar, ya está hecho. Solo camina por ahí. Camina ahí. No te necesitas inventarte nada. Ya hay un camino. ¿Ves? Y la otra palabra es alajá, camino a seguir. O sea, la interpretación de nuestro Adón y de los apóstoles. Camino a seguir. También lo conocen como la cultura judía o las enseñanzas alajá hebrea. Pero sí, claro, correcto. Pero esa es la alajá del judaísmo. Pero es que hay un maestro nuestro, hay un rabino llamado Yahoshua que hizo nuestra propia alajá. Así que no tienes que inventarte nada. No te tienes que inventar nada. Sujétate allí, sométete allí. Shalom. Estamos replanteando. Y me atrevo a decir, tengo años estudiando esto y he cruzado los estudios, yo soy licenciado en teología y te digo esto, no estoy pretendiendo ser más ni menos, pero tengo celo de Dios y creo que es el tiempo de decir las cosas como son. Hoy con la guerra de Israel están saliendo mucha gente profeta, que yo lo dije, que lo anuncié, que esto es aquello. No es verdad. Porque no puede salir que ahora es profecía, que yo lo anuncié cuando ya se cumplió. Para que sea profecía y seas profeta y que sea un ministerio profético que es diferente al don profético, tienes que haberlo anunciado públicamente antes. Porque si no lo anunciaste antes, entonces eres un mentiroso. Ah, que ya viene la segunda venida, por ahí hay uno que está diciendo es que esto me lo mostró, ahora hay visiones, ahora hay lloro, ahora hay una cantidad de mentirosos, porque esos son los que son fuera del texto bíblico. Si Dios te da, te va a llevar a la escritura, aquí a las escrituras. La escritura es el fundamento, ni le quites ni le añadas, las escrituras. Así que, miren, yo les digo honestamente, ese evangelio anunciado por la iglesia evangélica tiene buena intención, pero carece de fundamento, porque lo que estás transmitiendo es una tradición oral de lo que aprendieron los fundadores de esas iglesias. Y ellos aprendieron de lo que aprendieron y salieron de allá, nunca volvieron a la cultura, nunca volvieron a la escritura, nunca hicieron, inclusive el mismo Martín Lutero jamás fue capaz de decir, bueno, si el maestro era hebreo, pues volvamos al hebreo. Martín Lutero quería reformar la iglesia católica y murió en su intento. O sea, ¿cómo va a reformar una institución que está fundamentada no en la Torá, no en la escritura, no en los fundamentos? Ninguno de los reformistas trataron de llegar otra vez al primer siglo. Ninguno, solo de argumento, pero no de fundamento. No les cabía y es entendible. En su momento no le era posible, pero tú sí es. Ahora hay más conocimiento, ahora tenemos más acceso, ahora es tu deber replantear las cosas. Bueno, si esto es de dónde salió. A esto salió, los apóstoles eran judíos, Jesús era judío. Entonces en el judaísmo está la base, claro. ¿Todo el judaísmo es la verdad? No creo. Porque hay dos líneas o hay muchas líneas de pensamiento. Entonces, ¿cuál es nuestro maestro, Yahoshua? Entonces, volvamos ahí. Esas son las sendas antiguas. Shalom. Si esta palabra te está ayudando, te está edificando, porque estamos lanzando esta palabra a aquellos que tienen la necesidad de saber cómo son las cosas. Suscríbete al canal y te vamos a ayudar a encontrar tu origen. No un origen religioso, sino tu origen espiritual, porque el fundamento es espiritual. Shalom. Shalom. Te habla Benjamin. Shalom, shalom.